Bienvenidos a esta historia extraordinaria de fe, obediencia y esperanza. Hoy te invitamos a conocer la vida de Noé, un hombre justo en medio de un mundo lleno de maldad. Un hombre que escuchó la voz de Dios. Y aunque fue incomprendido y rechazado, eligió creer. Acompáñanos en este viaje a través del gran diluvio, la construcción del arca, y el pacto eterno que Dios hizo con la humanidad. Una historia que no solo marcó el pasado, sino que sigue hablando al corazón del hombre hoy. ¿Qué harías tú si Dios te pidiera algo que nunca has visto? ¿Estás listo para descubrir el poder de la obediencia y la fidelidad? Esta es la historia de Noé. Hace muchos años, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra, la maldad se había extendido por todos los rincones. La violencia, la corrupción y el pecado dominaban el corazón de los hombres. Dios, al ver tanta maldad, se entristeció profundamente. El propósito para el cual había creado al ser humano se había desviado por completo. El Señor vio que los pensamientos del hombre eran malos todo el tiempo, y decidió limpiar la tierra con un gran diluvio. Pero entre tanta oscuridad, había un hombre diferente. Su nombre era Noé. Noé era un hombre justo, íntegro entre su generación. Caminaba con Dios. En medio de un mundo lleno de pecado, Noé eligió obedecer a su Creador. Fue entonces cuando Dios lo llamó y le habló. Noé, he decidido acabar con toda criatura, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la cubrirás por dentro y por fuera con brea. Dios le dio instrucciones precisas. Le explicó cómo debía construir el arca, su largo, su ancho, su altura. Noé escuchó con atención cada palabra, y obedeció. En esta primera parte, vemos cómo, en medio de un mundo corrompido, Dios sigue viendo a los justos. Noé no fue perfecto, pero su corazón buscaba a Dios. La fe y la obediencia fueron su escudo, y gracias a ello, la historia de la humanidad pudo continuar. Noé recibió instrucciones claras de Dios. El arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Tendría 3 pisos y una sola puerta. Aunque nunca antes había llovido como llovería en el diluvio, Noé creyó en la palabra de Dios y comenzó a construir. La construcción del arca no fue fácil. Noé trabajó por muchos años, confiando en una promesa que no todos entendían. Su fe era mayor que las burlas, mayor que las dudas, mayor que el miedo. Mientras Noé construía, también predicaba. Advertía a las personas del juicio que vendría. Pero nadie le creyó. La gente se burlaba, seguía viviendo como si nada pasara, comían, bebían, se casaban, ignorando la advertencia divina. Arrepiéntanse, el Señor va a enviar un diluvio sobre la tierra, busquen a Dios mientras hay tiempo. Pero nadie escuchó. Solo su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas creyeron. Ellos lo ayudaron a terminar el arca, confiando también en la palabra del Señor. En esta parte de la historia vemos cómo la fe verdadera se demuestra con acciones. Noé no solo creyó, obedeció. Aunque parecía absurdo construir un arca en tierra seca, él eligió confiar en Dios más que en la lógica del mundo. Y mientras el arca tomaba forma, el día del cumplimiento se acercaba. Pronto, los cielos se abrirían. Pasaron los años, el arca estaba lista. Y entonces, ocurrió algo asombroso. Tal como Dios lo prometió, los animales comenzaron a llegar. Noé no los fue a buscar, ellos venían por mandato divino. De cada especie, venían en parejas, macho y hembra. De los animales puros, venían 7 parejas, y de los impuros, solo una. También las aves llegaron, revoloteando alrededor del arca. Era un espectáculo que el mundo jamás había visto. Era la confirmación de que Dios estaba con Noé. Cuando el mundo dudaba, la creación obedecía. A veces, los animales fueron más sensibles a la voz de Dios que los propios seres humanos. Entonces, Dios habló a Noé. Entra tú y toda tu familia en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé y su familia obedecieron. Entraron al arca con todos los animales, cada uno en su lugar, con provisiones para el tiempo que vendría. Y cuando todos estuvieron dentro, Dios mismo cerró la puerta del arca. Ese momento fue solemne. El tiempo de gracia había terminado. La puerta cerrada no solo protegía a Noé, también representaba que la oportunidad para arrepentirse se había acabado. La lluvia aún no comenzaba, pero el cielo estaba a punto de abrirse. 7 días después de que Noé y su familia entraron en el arca,
el cielo cambió. Las nubes se oscurecieron. El viento soplaba con fuerza. Y entonces, comenzó a llover. Pero no era una lluvia cualquiera. Era el cumplimiento del juicio de Dios. Las fuentes del gran abismo se rompieron, y las ventanas de los cielos se abrieron. Por primera vez en la historia, la lluvia caía sin cesar sobre toda la tierra. Las gotas que cayeron fueron como lágrimas divinas, pero también como señales de justicia. El tiempo de advertencia había terminado. Nadie fuera del arca estaba a salvo. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El agua subía más y más. Los ríos se desbordaban, los árboles se cubrían, y poco a poco las montañas comenzaron a desaparecer bajo las aguas. Todo ser viviente fuera del arca fue destruido, hombres, mujeres, niños, animales, todo lo que respiraba. Solo Noé, su familia y los seres que estaban dentro del arca fueron salvos. El arca no tenía timón, ni vela. Noé no dirigía el rumbo. Era Dios quien guiaba su destino. Noé solo confiaba y esperaba, mientras todo a su alrededor desaparecía bajo las aguas. Y así, el mundo que había sido lleno de maldad, fue limpiado por el juicio del Señor. Pero dentro del arca, había vida, fe y esperanza. Las aguas cubrieron la tierra durante mucho tiempo. 150 días pasaron, y Dios no se olvidó de Noé. Aunque todo parecía perdido, Dios nunca abandona a los que confían en Él. En el momento justo, el Señor actuó. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a descender. Las lluvias se detuvieron, y las fuentes del abismo se cerraron. Poco a poco, las montañas volvieron a verse, y el arca descansó sobre el monte Ararat. Meses pasaron. El agua seguía bajando lentamente. Entonces Noé abrió una ventana y soltó un cuervo, pero el cuervo no volvió. Luego soltó una paloma, pero tampoco halló lugar para posarse, y regresó al arca. 7 días después, Noé volvió a soltar la paloma. Y esta vez, regresó con una rama de olivo en el pico. Fue la señal que Noé esperaba, la vida comenzaba a renacer. Una pequeña hoja fue suficiente para renovar la esperanza. Después de tanta destrucción, Dios mostraba que estaba preparando un nuevo comienzo. Finalmente, al cumplirse 1 año y 10 días desde que comenzó el diluvio, Dios habló nuevamente a Noé. Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo todos los animales, para que se llenen de nuevo la tierra. Y así lo hizo Noé. Al pisar tierra firme, su primera acción fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de gratitud al Señor. Noé no pensó primero en levantar una casa, ni en sembrar, ni en buscar comida. Su primera acción fue adorar a Dios. Reconoció que solo por su gracia habían sido salvados. Dios aceptó la ofrenda, y prometió nunca más maldecir la tierra por causa del hombre. Y puso en el cielo un arco iris, como señal de su pacto eterno. Después del diluvio, la tierra estaba limpia. Era un nuevo comienzo para la humanidad. Noé, su familia y los animales salieron del arca a una tierra diferente, silenciosa, lista para ser restaurada. Pero Noé no estaba solo. El Dios que lo acompañó durante la tormenta seguía a su lado. Y ahora, era tiempo de establecer un pacto eterno. Entonces, Dios habló a Noé y a sus hijos. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Nunca más será destruida toda carne por aguas de diluvio. Y no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y para sellar esa promesa, Dios puso una señal en el cielo. Este es el señal del pacto que establezco entre mí y vosotros. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris no es solo un fenómeno natural, es un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. Un símbolo de misericordia, esperanza y nueva oportunidad para la humanidad. Dios también le dio a Noé nuevas instrucciones. Rombo azul pequeño, fructificad y multiplicaos. Rombo azul pequeño, gobernad sobre los animales. Rombo azul pequeño, no derramen sangre injustamente, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. La historia de Noé no termina con el diluvio, sino con una promesa, que Dios siempre tendrá paciencia con el ser humano y que aún en el juicio, hay misericordia. Así comenzó una nueva era. La familia de Noé repoblaría la tierra, y el arco iris recordaría por generaciones que Dios cumple sus promesas. Después del diluvio y del pacto con Dios, Noé vivió muchos años más. La tierra comenzó a llenarse nuevamente. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, formaron las naciones que poblarían el mundo. Noé fue testigo de un nuevo comienzo. Un mundo limpio,
una segunda oportunidad. Y aunque los hombres volverían a fallar, su historia quedaría como un recordatorio eterno de lo que significa obedecer a Dios. Noé vivió 350 años después del diluvio. En total, vivió 950 años, y luego, murió. Pero su legado nunca murió. Su fe, su obediencia y su comunión con Dios inspiraron a generaciones enteras. A través de él, la humanidad tuvo una nueva oportunidad. A través de su fidelidad, Dios mantuvo viva su promesa. Más adelante, la descendencia de Sem traería a Abraham, y de esa misma línea nacería Jesús, el Salvador del mundo. Noé fue un hombre común, pero con una fe extraordinaria. Y eso bastó para que Dios lo usara para cumplir un propósito eterno. Su historia no solo trata del juicio de Dios, sino también de su gracia, su pacto, y su amor por la humanidad. La historia de Noé nos recuerda que, aunque el mundo a nuestro alrededor puede estar lleno de problemas, injusticias y desafíos, Dios siempre está presente para quienes confían en Él. Noé no fue perfecto, pero eligió obedecer y seguir a Dios aun cuando nadie más lo hacía. Su fe y su obediencia lo salvaron a él, a su familia y a la creación. El arco iris que Dios puso en el cielo es símbolo de esperanza y promesa. Nos recuerda que, sin importar las tormentas que enfrentemos, Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Te invitamos a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás caminando con fe y obediencia? ¿Confías en Dios aun cuando las circunstancias son difíciles? Además de la historia principal, Noé y su arca nos enseñan muchas cosas importantes que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Noé representa la obediencia a Dios incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Su historia nos muestra la importancia de la fe activa, aquella que no solo cree, sino que también actúa. El diluvio simboliza la purificación y renovación, y el arco iris nos recuerda que Dios siempre da nuevas oportunidades. En la Biblia, la historia de Noé también es mencionada en el Nuevo Testamento como ejemplo de fe. Hebreos 11 al 7, y de salvación a través del juicio, 1 Pedro 3, 20-21. Esta historia nos invita a confiar en Dios y a vivir en integridad, aun cuando el mundo parezca ir en contra. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es una invitación viva a caminar con Dios cada día, a enfrentar las dificultades con fe, a confiar en sus promesas, y a hacer luz en medio de un mundo oscuro. Así como Noé construyó el arca en medio de la incredulidad, tú también puedes ser un ejemplo de obediencia y esperanza para quienes te rodean. Hoy te invitamos a tomar una decisión. ¿Quieres vivir con fe y propósito? ¿Quieres confiar en Dios, incluso cuando no ves el camino claro? Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia de fe. La vida de Noé nos demuestra que, aunque el mundo se desvíe, Dios siempre tiene un plan, y busca corazones dispuestos a obedecer. Como Noé, tú también puedes ser un instrumento de esperanza. Tu fe puede marcar la diferencia. Tu obediencia puede abrir caminos donde parece que no los hay. Que el arco iris que Dios puso en el cielo te recuerde cada día que Él cumple sus promesas. Y que, sin importar las tormentas, siempre hay un nuevo comienzo para los que confían en Él. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite ánimo y esperanza. Déjanos un comentario. ¿Qué aprendiste hoy de Noé? Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guíe, así como guió a Noé en medio del diluvio.